gran historia de la Guerra Civil Española. Los meses de junio y julio de 1936 en España son testigos de acontecimientos verdaderamente revolucionarios. Todos los conjurados saben que la fecha elegida para el alzamiento es entre el 10 y el 20 de julio. Los contactos entre los militares más conservadores se multiplican para organizar un golpe de Estado. El 11 de julio sale de Londres el avión que ha de transportar al general Franco al protectorado español en Marruecos, verdadero talón de Aquiles de la República. La conspiración se adelanta en el protectorado español en Marruecos. El alzamiento coge por sorpresa a los oficiales republicanos, así como al gobierno de Madrid. Mientras tanto, se declara el estado de guerra en Tenerife por la radio. Esa madrugada a las 5, Mola, el director de la conspiración, manda un telegrama a diversas guarniciones. Esta noche Elena ha dado a luz a un hermoso niño. Es la señal para el levantamiento. No hay un minuto que perder. La guerra civil es el último de los recursos. Un estallido interno entre personas que se conocen y de la noche a la mañana se despiertan como enemigos unos de los otros. Fracasan los sublevados y fracasa el gobierno. Un empate trágico donde las diversas tendencias políticas se agrupan en dos Españas, dispuestas a aniquilarse mutuamente. Y cientos de familias españolas se van a ver separadas por el tajo geográfico de la contienda durante casi 3 años. Dos Españas enfrentadas y una tercera y mayoritaria España, que lo único que desea es vivir, pero será arrasada por la guerra, la revolución y las represiones de ambos bandos. El estallido de la guerra. El sábado 18 de julio tienen lugar una serie de rápidos levantamientos en Navarra, Aragón, Castilla la Vieja y Andalucía. En Pamplona los requetés se echan en masa a la calle, más de 30.000 voluntarios en los primeros días. El 19 de julio la mayor parte de las guarniciones militares se sublevan contra el gobierno de la República. El gobierno republicano, presidido por Casares Quiroga, incapaz de prevenir el golpe, se hunde aquella misma tarde, dejando el control de las calles en manos de revolucionarios de izquierdas. La situación desborda al gobierno de la República, que entrega armas a las milicias y a los sindicatos, generando una euforia revolucionaria entre sus filas. Los acontecimientos más cruciales de los 2 primeros días tienen lugar en las 2 ciudades más importantes del país, Madrid y Barcelona. La sublevación no tiene éxito y ambas permanecen leales a la República. El 19 de julio de 1936, cientos de milicianos asaltan el cuartel de la Montaña para hacerse con los 60.000 cerrojos de fusil y combatir la sublevación militar. Al día siguiente cae el cuartel y con él más de 200 hombres y decenas de heridos. El general Fanjul, responsable del levantamiento en Madrid, es hecho prisionero y condenado a muerte. Y comienzan las venganzas políticas, vecinales y hasta familiares en Madrid. La ira revolucionaria se desata tras aplastar el conato de sublevación. En
En Barcelona se unen los anarquistas y las fuerzas de seguridad leales al gobierno, haciendo fracasar la sublevación encabezada por el general Godet. El 21 de julio, todo el territorio catalán se encuentra finalmente en manos republicanas. Castilla la Nueva queda en poder de la República. La rebelión militar queda sofocada en Guadalajara y los nacionales son frenados en Sigüenza. El comandante Ortiz de Zárate es apresado en Guadalajara el 22 de julio y por la noche fusilado. En Bilbao, en cuanto llegan las primeras noticias del alzamiento, el gobierno toma la precaución de derivar todas las llamadas telefónicas al despacho del gobernador civil. Cuando el general Mola telefonea desde Pamplona al gobierno militar de Bilbao con la orden de sublevarse, la llamada recibida por el gobernador civil y no secunda el alzamiento militar. El general Cabanellas declara el estado de guerra en Zaragoza, encontrando escasa resistencia en todo el territorio. La ciudad es ganada para los sublevados. En Asturias, el coronel Aranda convence al gobierno para que las columnas mineras salgan y vayan a defender Madrid. El 20 de julio declara el estado de guerra en Oviedo. Su previsión, serenidad, inteligencia, método y valor le permiten contra todo pronóstico triunfar en la capital del Principado. El inspector general de Carabineros, Queipo de Llano, dosificando imaginación, valor y autoridad personal, consigue un imposible en Sevilla. La ciudad es uno de los bastiones republicanos y nadie puede esperar que caiga del lado de los sublevados, pero Queipo de Llano logra tomarla en tan solo 3 días. El 21 de julio muere el general Sanjurjo en un accidente aéreo cerca de Lisboa. El número de voluntarios en ambos bandos es muy importante, pero es absolutamente insuficiente para cubrir las exigencias de la lucha. De los 15.300 oficiales del ejército, 3.600 se adhieren al bando republicano y 4.500 a los sublevados. La Guardia Civil en muchas zonas se mantiene fiel a la República. El pronunciamiento fallido por una parte y la incapacidad del gobierno para aplastar los focos de la sublevación por otra propician que la situación se traduzca en guerra civil. Una contienda fratricida que durará 3 largos años. El alzamiento militar triunfa en Galicia, Castilla la Vieja, Navarra, Álava, Cáceres y parte de Aragón. En Andalucía triunfa en Sevilla, Cádiz, Córdoba y Granada. Las ciudades más importantes en población y más ricas en industria, como Madrid, Barcelona, Bilbao y todas las de Levante, quedan en poder de la República. Se decoran monumentos con iconos soviéticos y florecen las siglas revolucionarias, pintadas en edificios y coches, junto al símbolo de la hoz y el martillo. Se arma el pueblo y los distintos sindicatos forman sus propias milicias. En la zona controlada por los sublevados se exalta la religión católica, los valores tradicionales, la unidad española y el orden. Se proclama el estado de guerra y las calles se llenan de uniformes de militares, falangistas y carlistas. Quedan suprimidos los partidos políticos. El bando nacional atrae a legitimistas franceses, católicos irlandeses, rusos blancos, polacos, anticomunistas húngaros, fascistas rumanos y portugueses. Además, unos 80.000 regulares marroquíes, fuertemente controlados por oficiales españoles, participarán en toda la contienda. Los que vienen a defender a la República se aglutinan en las llamadas brigadas internacionales. Hombres de todo el mundo vienen a España a combatir por los españoles y por ellos mismos. En su mayoría son de origen europeo,
aunque también hay presencia de norteamericanos, de hispanoamericanos y algún asiático. Y muchas familias españolas se van a ver separadas durante casi 3 años. Las ciudades y pueblos de España se vacían de hombres que son movilizados, y las mujeres tienen que asumir el vacío de la guerra. Como casi siempre a lo largo de la historia y más en particular en las guerras, ellas se harán cargo de la vida cotidiana, mientras los hombres se van al frente a luchar. En un papel humilde y silencioso serán las que más van a sufrir la ausencia de los seres queridos. Comienzan a llegar las primeras ayudas extranjeras a los dos bandos en lucha. La misma noche del 19 de julio, el gobierno de la República recurre a Francia en solicitud de apoyo contra los sublevados. El presidente Léon Blum envía los primeros 26 aviones y cuantioso material de guerra antes de la creación del Comité de No Intervención. La primera entrega se produce el 24 de julio y el gobierno de la República autoriza la venta de 1 millón de libras esterlinas, oro, para el Banco de Francia. En Praga, la Tercera Internacional crea una brigada de voluntarios antifascistas con 5.000 efectivos. Se decide donar a la República 1.000 millones de francos y abrir una oficina en París para reclutar brigadistas que quieran combatir en España. El gobierno británico en las primeras semanas de guerra no toma medidas para impedir los envíos de aviones de transporte que llegan a ambos bandos. Nacionales y republicanos recurren al mercado civil británico. También los sublevados el mismo 19 de julio solicitan ayudas a Italia y a Alemania para adquirir aviones y material de guerra. Alemania es requerida por ambos bandos, pero al final se decanta por el bando sublevado. ...20 trimotores Junkers Ju-52 van llegando a Sevilla y a Tetuán desde el 28 de julio. Dos Junkers aterrizan por error en Madrid y Badajoz. El de Badajoz es capturado, pero el de Madrid puede escapar en el último momento. El 30 de julio salen de Cerdeña 12 aviones rumbo a Melilla. Llegan a su destino 9. Portugal colabora con los sublevados dando vía libre a través de su frontera y facilitando el tráfico de armas por vía marítima. El gobierno de Roosevelt en Estados Unidos no corta el suministro de petróleo a los sublevados, solicitado por la República. Con la caída de Cádiz, los militares completan un triángulo vital para su entrada en la península. Una cabeza de puente formada por Algeciras, Cádiz y Jerez, que permite comunicar Sevilla por mar. El 20 de julio se inicia el primer puente aéreo de la historia, trasladando 60 legionarios de Tetuán a Sevilla. Montados en un Fokker cruzan el estrecho de Gibraltar y llegan al aeródromo de Tablada en Sevilla, para reforzar las escasas tropas del general Queipo de Llano. Desde esa fecha hasta finales de mes, los nacionales pondrán en la península a más de 800 hombres, una cantidad insuficiente para el objetivo perseguido. La República, a su vez, manda decenas de barcos para bloquear el estrecho e impedir el paso de las tropas a la península. La flota española es la octava del mundo en ese momento, y el grueso de los barcos quedan del lado republicano, aunque en los primeros días de euforia revolucionaria son asesinados casi todos los oficiales de marina, con la consiguiente pérdida de operatividad. El general Franco decide utilizar el único camino que le queda viable, el aire. También recurre a la escasa marina fiel al bando sublevado, ahora protegida por aviones alemanes e italianos.
Sin tiempo que perder y gracias a las primeras ayudas italianas y alemanas, las tropas de regulares y legionarios van llegando a la península. Es el primer puente aéreo de la historia bélica y una de las acciones militares más importantes de la Guerra Civil. El estrecho de Gibraltar es testigo de los combates entre la marina y la aviación de ambos ejércitos. Las tropas sublevadas consiguen romper el bloqueo marítimo el 5 de agosto, con el denominado Convoy de la Victoria. Pero los republicanos hunden el cañonero Dato, en la bahía de Algeciras, y cierran nuevamente los caminos del mar hasta octubre. El grueso de las tropas de África atraviesa el estrecho entre julio y octubre de 1936. El puente aéreo y los convoyes marítimos resultan vitales para el éxito de los nacionales, que toman la iniciativa en el sur. En total llegan por aire unos 15.000 hombres y por mar unos 10.000 hasta octubre de 1936. El 1 de agosto, Franco, general del ejército de Marruecos y del sur, da la orden de dirigir hacia el norte 3 columnas de vanguardia, las columnas Asensio, Castejón y Tella. Las fuerzas africanas inician desde Sevilla la marcha hacia Badajoz para enlazar con las fuerzas de Mola, que dominan Castilla y el norte de Extremadura. La capital hispalense se ha convertido así en pieza clave para el avance nacional por tierras andaluzas y extremeñas. Las columnas deben realizar su avance por la carretera de Sevilla a Mérida y desde esta localidad tomar la ciudad de Badajoz. Comienza de esta manera el conjunto de operaciones conocido como la Batalla del Guadiana, cuyo objetivo es enlazar las fuerzas nacionales del norte con las del sur. Las columnas del ejército de África se unifican bajo el mando del teniente coronel Yagüe. Se trata de cumplir un doble objetivo: enlazar los dos ejércitos sublevados y cerrar el acceso de la frontera portuguesa al bando gubernamental. El general Varela, con las columnas del ejército regular, marcha hacia Córdoba para hacer frente a la ofensiva republicana comandada por Miaja. El 2 de agosto se ponen en marcha las columnas Asensio y Castejón. Sin apenas oposición, el 4 de agosto la columna Asensio va ocupando pueblos que jalonan la carretera de Sevilla a Mérida. Las columnas, compuestas por 2.000 efectivos, conquistan el terreno utilizando las tácticas de las guerras coloniales y van reduciendo la resistencia en los pueblos. El frente avanza en un solo día 80 kilómetros. La columna Asensio llega al pueblo de Almendralejo, donde se enfrenta con uno de los primeros focos de resistencia republicana. Ocupan toda la localidad salvo la iglesia, en la que se parapetan algunos habitantes y milicianos. Desde el campanario disparan a los legionarios hasta que se quedan sin municiones. Almendralejo cae al final del día 7 de agosto. Dentro de la estrategia de pinza que Franco y Mola han diseñado, se moviliza la tercera de las columnas de vanguardia que avanzan hacia el norte, la columna Tella. Sale de Sevilla para enlazar con las otras dos columnas. Como las anteriores, está integrada por 2 batallones, una batería de artillería y diferentes servicios auxiliares. El 10 de agosto las tropas nacionales llegan a las inmediaciones de Mérida, donde encuentran una primera resistencia, aunque muy rudimentaria, por parte de los republicanos. Tras una ligera preparación artillera y aprovechando el desconcierto republicano, asaltan la villa por 3 flancos. De los puentes que cruzan el río se decide tomar el puente romano, aprovechando que no ha sido volado. La escasa resistencia republicana
no puede contener el avance de las tropas nacionales. Así, los nacionales llegan a la plaza principal y rinden Mérida al teniente coronel Yagüe al mediodía del 11 de agosto. Mérida se convierte en punto de enlace entre el sur y el norte nacional, adquiriendo una gran libertad de movimientos el ejército sublevado. Los defensores de la ciudad sin disciplina ni preparación militar, armados de fusiles y viejas escopetas, nada pueden hacer frente a las columnas nacionales. La mayoría de estos hombres se enfrenta por primera vez a cargar un arma y aprender a disparar. Según el plan establecido por el Ejército Nacional, las tropas de Yagüe continúan su avance hacia el norte para establecer un amplio pasillo que comunique Mérida con Cáceres. Yagüe ordena el desvío hacia el oeste y después de tomar Talavera la Real llega a las inmediaciones de Badajoz el 13 de agosto. Badajoz ha quedado aislada y constituye el objetivo militar inmediato antes de proseguir el avance hacia Madrid. Ante las alarmantes noticias, el gobierno de la República sigue trasladando refuerzos a la zona. Desde Madrid sale una columna hacia Oropesa, desde Valencia la columna Fantasma y desde Ciudad Real una tercera, que avanza hacia Don Benito, amenazando los flancos libres de las columnas africanas. Milicianos de localidades cercanas utilizan todo tipo de vehículos para acercarse lo más posible a la ciudad cercada. Los miles de milicianos que acuden a socorrer la ciudad poco pueden hacer ya. Badajoz ha quedado embolsada. Las tropas nacionales se acercan inexorables a su objetivo. La ciudad está defendida tras sus murallas por unos 3.000 milicianos escasamente armados, sin preparación militar y con entusiasmo desigual, a los que se añaden 500 soldados y un par de piezas de artillería. Los milicianos se parapetan en las inexpugnables murallas. Es la primera resistencia coordinada y organizada. Los milicianos y soldados republicanos se reparten por las sólidas murallas del siglo XVII para intentar resistir. Se combate en el fuerte de la Pardalara y en el cuartel de Menacho, donde el comandante Alonso y un grupo de milicianos rechazan un primer asalto. La Guardia Civil de la ciudad se subleva, pero el motín es sofocado. El 14 de agosto la Artillería Nacional retoma el fuego contra las murallas. Inmediatamente después tiene lugar el asalto de las tropas de Yagüe por las grietas. Los regulares avanzan por el lado derecho y entran por la Puerta de los Carros. Los legionarios establecen la avanzadilla para la conquista de la ciudad, aunque solo consiguen llegar a la Plaza de la Trinidad un capitán, un cabo y 14 legionarios. La lucha está ya en las calles. Los nacionales dominan ya gran parte de Badajoz. Sin embargo, el combate en las calles continúa hasta el anochecer. Los tiroteos internos no cesan en toda la noche. Los milicianos retroceden. Una operación a sangre y fuego que convierte la actuación de legionarios irregulares en una auténtica carnicería. Sin embargo, la entrada de las tropas nacionales en Badajoz, una verdadera fortaleza amurallada, se hace a costa de decenas de vidas de los soldados de la cuarta y quinta bandera de la Legión. La aviación republicana no aparece por ningún lado y la nacional domina el cielo sin dificultades. En la catedral se refugian 50 milicianos y pelean hasta quedarse sin municiones. La ciudad cae al anochecer
y aún así resuenan durante horas los disparos de algunos francotiradores milicianos. Badajoz deja de ser republicana el 15 de agosto de 1936. Tras la toma de la ciudad se produce la unión entre las dos zonas nacionales y llegan a la frontera portuguesa. Talavera de la Reina es el siguiente objetivo y su caída parece inevitable. Los republicanos, conscientes de la importancia de conservar Talavera, lanzan la primera ofensiva organizada enviando un nutrido contingente de tropas y material bélico. No cesan de llegar refuerzos de Madrid y otras regiones para detener la embestida de los nacionales. Entre otras fuerzas han llegado 900 guardias civiles, 500 carabineros, 3 compañías de guardias de asalto, una compañía de zapadores, 300 milicianos y una batería ligera. Numerosos trenes van y vienen desde Madrid, transportando hombres y material hacia Talavera. El 20 de agosto la columna fantasma, compuesta por milicianos de Valencia y comandada por el capitán Uribarri, toma posiciones en Guadalupe para su defensa. A través de altavoces se ordena a la población útil para el combate que tome posiciones para contener el asalto de los legionarios irregulares. El número total de hombres es muy superior a la columna nacional Castejón, que ya está a las afueras de Guadalupe. Pero el pueblo cae al día siguiente, y las columnas nacionales Asensio, Tella y Castejón se concentran en Navalmoral de la Mata para proseguir el avance sobre el Valle del Tajo. Las desbandadas de los inexpertos milicianos son aprovechadas por Yagüe para sus avances e infiltraciones. Las carreteras de acceso a Talavera siguen atascadas con la continua llegada de hombres y material para su defensa. Saben que si cae Talavera, Toledo será el siguiente objetivo. La población de Talavera se vuelca con las tropas de refuerzo, pero el caos y el desorden son generalizados. Los aviones nacionales dejan caer las bombas en el aeródromo y en la localidad de Talavera. Al pánico producido entre los habitantes de la localidad por el bombardeo, hay que añadir el mudo asombro por el combate aéreo que tiene lugar ante la llegada de 8 cazas republicanos. La Guerra Civil Española, denominada por muchos como la Primera Guerra Moderna, sufre los primeros bombardeos a ciudades. El 27 de agosto de 1936 se produce el primer ataque aéreo. Junkers alemanes bombardean Madrid durante 48 horas. Es la primera vez que una ciudad es atacada por la aviación. Todos los barrios, excepto el de Salamanca, donde los nacionales saben que se encuentran muchos de los suyos, y la mayoría de las legaciones diplomáticas, son bombardeados casi a diario. En Talavera han aparecido las primeras trincheras de la guerra, pero pese a los numerosos efectivos republicanos, la falta de preparación militar y la indisciplina de los hombres hacen fracasar la defensa. Los mandos realizan ataques mal sincronizados. Los milicianos ignoran los principios básicos de la lucha en campo abierto, desaprovechando los emplazamientos idóneos y tendiendo a concentrarse cerca de las carreteras. El 1 de septiembre los nacionales toman los pueblos cercanos de Talavera, cortan la carretera, la vía férrea y el aeródromo, para evitar así la llegada de refuerzos enemigos. La toma de la población se complica con la aparición de las trincheras.
Las columnas Asensio y Castejón se apoderan de la estación y cortan las comunicaciones con la localidad. La supremacía en efectivos y armamento de los nacionales y la acción de la caballería mora son la causa de la huida de los milicianos. A las 14:30 del 3 de septiembre, las fuerzas nacionales toman Talavera de la Reina. A la llamada telefónica del gobierno a Talavera responde un soldado nacional. El gobierno alarmado se dispone a organizar la defensa de Toledo. El ejército de África ha progresado en 47 días más de 600 kilómetros. La ciudad manchega y su provincia se mantienen fieles a la República, excepto dos focos de resistencia nacional, el Alcázar y el Hospital de Santa Cruz, enclavados en el centro de Toledo. Mientras las calles de Toledo están siendo tomadas por los milicianos, los soldados nacionales comandados por el coronel Moscardó, atrincherados en el Alcázar, proclaman el estado de guerra. El 22 de julio, las puertas del Alcázar se cierran definitivamente. Dentro quedan unas 1.900 personas a la espera de la llegada de las tropas de Franco. El edificio se encuentra en lo alto de una colina, lo que permite una buena defensa y vigilancia de los alrededores. Después de la toma de Talavera de la Reina, los nacionales se dirigen sin dilación a Toledo, a socorrer a los sitiados de la Alcázar. En el frente de Andalucía, Queipo de Llano termina con la resistencia en Huelva y extiende las hostilidades a Córdoba y a Granada. La columna republicana del general Miaja tiene como objetivo Córdoba. Arranca desde Albacete con cautela y lentitud. El 29 de julio alcanza Montoro. El 20 de agosto comienza a asediar la ciudad andaluza. Queipo de Llano manda refuerzos a Córdoba, donde Varela y sus tropas africanas resisten la ofensiva de Miaja. Solo Málaga y Almería siguen leales a la República. Jaén permanecerá dividida hasta el fin de la guerra. Más de 1.200 personas, entre civiles y militares, se atrincheran en el santuario de Santa María de la Cabeza, a los pies de Sierra Morena. El capitán de la Guardia Civil, Santiago Cortés, mantiene un bastión nacional en plena retaguardia republicana. En Vascongadas, las ciudades de San Sebastián y Bilbao permanecen leales a la República. Se reparten armas los primeros días a las milicias obreras y una columna republicana procedente de Éibar se apodera de San Sebastián. Pero los avances nacionales sobre Guipúzcoa se inician a principios de agosto de la mano del coronel Solchaga. Las brigadas navarras, de reciente formación a partir de los tercios de Requetés, parten desde Navarra y Álava camino de San Sebastián. Su conquista significaría el cierre de la frontera francesa por el oeste. Las tropas del general Mola cortan la carretera que une la capital de Guipúzcoa con Bilbao. La ciudad fronteriza de Irún está a punto de caer y en su ida las tropas gubernamentales la incendian. Es la conocida política de tierra quemada, destrozando todo aquello que pueda ser útil al enemigo. Los republicanos huyen, estableciendo los últimos parapetos en el puente internacional. Tras la caída de Irún el 4 de septiembre, la zona norte republicana queda aislada de Francia, lo que supone el cierre de las comunicaciones terrestres.
El 13 de septiembre de 1936, los tercios de Requetés, al mando del coronel Solchaga, se encuentran a las puertas de la capital guipuzcoana, mientras la población huye hacia la frontera francesa y a Vizcaya. Comienzan los grandes éxodos provocados por la guerra. Apoyados por la flota, la ciudad es cercada por el sur y el oeste. Desde Navarra y Álava, los tercios carlistas cortan las carreteras y auxilian a las guarniciones de San Sebastián. Entran en la capital donostiarra y la frontera francesa se cierra definitivamente. El 1 de octubre se reúnen en Madrid las Cortes y aprueban de manera unánime el Estatuto de Autonomía Vasco. José Antonio Aguirre es nombrado lehendakari y rompe todos los contactos con el gobierno de Burgos. Su mandato, sin embargo, no llegará a los 9 meses. Crea el ejército vasco y se hace cargo del Consejo de Guerra, dirigiendo militarmente a las tropas vascas, valiéndole el apodo de Napoleonchu. En la retaguardia se prepara una poderosa línea fortificada para la defensa inmediata de Bilbao. Se dan 2 meses de plazo, 14.000 hombres y toda clase de elementos técnicos y materiales. Se construye a toda prisa un sistema de trincheras, fortines y casamatas en torno a Bilbao. Las obras sufren un parón en noviembre cuando se comprueba que uno de los ingenieros responsable del proyecto, Murga, pasa informes a los nacionales. Es fusilado. Después de la caída de San Sebastián, de los 10.000 refugiados que huyen a Francia, unos 2.000 son milicianos, que se concentran en Hendaya, de donde partirán por territorio francés hacia Barcelona, para incorporarse nuevamente al combate. El resto de refugiados que no puede embarcarse hacia Francia huye a Vizcaya por tierra. En el norte, los alzados en Gijón son sitiados en el cuartel de Simancas. Los militares sublevados el 19 de julio en Gijón no consiguen tomar la ciudad y se refugian en los cuarteles de Simancas y El Coto. Durante el mes de agosto son apoyados por la flota nacional y la aviación, pero la ausencia de tropas de tierra decide su suerte. El 21 de agosto finaliza el asedio con la caída del cuartel a manos de los republicanos. Todo el territorio asturiano queda en manos republicanas, con la excepción de la ciudad de Oviedo, defendida por el coronel Aranda y sus escasas tropas. La República desencadena un ataque generalizado contra la ciudad por la que quieren desfilar victoriosos en el aniversario del Octubre Rojo, mientras los refuerzos gallegos buscan desesperadamente un camino hacia la capital de Asturias.
En Oviedo de rendición ni hablar. Aranda resiste hasta el último hombre y el último cartucho. La columna gallega del comandante Gómez Iglesias, que avanza a lo largo de la costa hacia la ciudad asediada, toma varios pueblos en los alrededores de la localidad de Cudillero. El coronel Aranda, con apenas munición y escasísimas tropas, aguanta la embestida republicana. Sabe que las tropas gallegas avanzan por el litoral. Pero a partir de septiembre, las columnas de socorro tienen que hacerlo por el interior, hostigados por la Armada Republicana. El cerco republicano sobre Oviedo queda roto el 13 de octubre, gracias al corredor abierto por las columnas gallegas. Aranda recibe finalmente a través del vulnerable corredor tropas y munición. Abriendo un estrecho pasillo llamado del Escamplero, consiguen enlazar con la capital del Principado, con los sitiados comandados por el coronel Aranda. Un cordón umbilical por el que llegan a cuentagotas los suministros más indispensables a la martirizada capital del Principado de Asturias. En Aragón, la avalancha de columnas catalanas y valencianas se detiene frente a las capitales de provincia, Zaragoza, Teruel y Huesca, todas ellas en manos nacionales. Fuerzas anarquistas y republicanas se hacen fuertes en Bujalaroz, a 70 kilómetros de Zaragoza. En los territorios aragoneses que controla la República comienza una hegemonía anarcosindicalista. El gobierno tiene que hacer frente a varios fracasos de gran magnitud: la caída de Irún y San Sebastián, el reembarque de las fuerzas de Bayo en Mallorca y el fin de las esperanzas de conquistar Córdoba, Granada y Algeciras. El clamor popular pide una nueva política y un nuevo ejército. El nuevo gobierno de Largo Caballero trata de poner fin a la independencia de las milicias, que pasan a formar parte de brigadas mixtas, que incluyen batallones del antiguo ejército. El ejército sublevado, bautizado Nacional, sigue su marcha imparable. La vida en la peligrosa retaguardia ha de continuar pese a que media España está matando a la otra media. Cuando los ojos ven lo que nunca vieron, el corazón siente lo que nunca antes sintió.